Muy buenas a todos, bienvenidos a una partida tremenda que ha ocurrido en el día de hoy, quinta jornada del Tata Steel Masters. Tenemos con piezas blancas a Jordan Van Forest, ganó el título el año pasado, está defendiendo el título y en esta ocasión se enfrenta con piezas negras a Makhmedjarov. En el próxima partida o vídeo traeremos cómo ha quedado la clasificación tras terminar esta quinta jornada y de momento en el tablero E4, E5, caballo F3, caballo C6 y apertura española. Pasamos un poquito rápido para ir directamente al meollo. A6, defensa Morphy, variante del cambio si se captura, alfil A4 y tras caballo F6, tocando el punto de E4, Van Forest, pues no lo defiende, enroca en corto y caballo por E4. Esto, pues hay líneas teóricas en las que luego se recupera el peón, D4 y tras estas jugadas primero B5, alfil B3, D5 reforzando la defensa del caballo de E4 y tras D por E5 hay doble ataque por parte de las blancas a este peón. Alfil E6 desarrollando y defendiendo dicho punto y tras jugarse A4 entramos en una nueva partida. Van Forest quiere tocar ahora el flanco de dama, B4 evitando cambios en la posición y tras estas jugadas alfil E3 desarrollando. Alfil E7, como vemos las piezas negras pues tenían pendiente el enroque, ya lo están consiguiendo y a cambio las blancas tienen, aunque lo tienen hecho el enroque, pues tienen tenían o están teniendo todavía les quedan movimientos en el flanco de dama para terminar el desarrollo, ¿no? Este movimiento no ocurre. Sí, A5 por parte de Van Forest es muy interesante, evitando que los peones puedan estar contiguos y tras estas jugadas finalmente enroque en corto por parte de las negras y dama D3, permitiendo que se pueda jugar caballo C5 siendo el mejor movimiento, manteniendo la igualdad, pero a cambio pierde la pareja de alfiles. Por otro lado consigue más espacio en el centro y además la dama se activa bastante para, junto con el alfil quizás de casillas blancas, como vamos a ver a continuación, pues puede meter miedo en la posición. Caballo C5, alfil por y tras estas jugadas C3 liberando quizás esta casilla para el alfil en C2. El peón D5 de momento pues está defendido, evita al menos pues que alguna pieza como un caballo un momento pudiese estar en F6 defendiendo H7. Por lo tanto, pues la partida continúa con caballo E7. Vamos a ver cómo Makhmedjarov empieza a recular y su idea es este peón retrasado avanzarlo a la mayor brevedad, ¿no? Por lo tanto, tras estos movimientos, caballo B, D2, B por C3 y tras estas jugadas alfil A7. Un alfil muy interesante que se mantiene en una diagonal en la que, pues está muy activo y además está bien protegido. A6 ha quedado sin proteger, pero dama por A6 sería un error garrafal, ¿no? Alfil por F2 jaque y está cayendo la dama en la próxima jugada. De ahí que evite ese movimiento al menos Van Forest, juega caballo D4 tocando al alfil y además quizás jugando F4 en la próxima jugada. De momento Makhmedjarov quiere mantener la pareja de alfiles y caballo F3. Aquí si las piezas blancas juegan F4 sería un error tremendo, ya que C5 sería criminal. De hecho, el caballo es mejor perderlo en esta posición y no retirarlo, ya que si se retira es perdedora de todas formas la posición para las blancas. C4 con jaque a la descubierta y pues están las negras ganando, ¿no? Caballo F3 continúa la partida y tras estas jugadas C5 no obstante atacando a este caballo D6. Y aquí es donde se empieza a complicar un poquito todo, ya que aquí Van Forest juega E6. Vamos a ver varios temas. Alfil E8 es el movimiento de Makhmedjarov. Si se captura con el peón, pues permitiría caballo G5, se amenaza mate en H7 con la dama, el rey no puede escapar y en caso de jugar G6, dama H3. Como vemos además las piezas negras, además de esta captura, tienen pendientes de jugar un C4 dando un doble. En esta línea la dama ya se retira nuevamente con temas muy fuertes en H7 y si H5 caballo D por E6. Por lo tanto, en esta línea si las negras capturan no sería lo mejor. Es verdad que por un lado se toca la dama, pero también podría caer la dama en H3. Tras estas jugadas y C4, alfil C2, alfil A4 y posteriormente lo mejor para las negras es jugar torre F6 y quizás las blancas empiezan a estar un poquito mejor. El alfil
como decimos, pues no se puede capturar, ya que la dama podría caer y alfil por E6, torre por E6 y dama F8, metiendo bastante presión junto con el alfil en el punto de F2. Simplemente caballo F3 y como vemos, bueno, pues la ventaja quizás para las blancas es gracias a que el rey puede estar muy tranquilo en la posición comparado con este rey que está un poquito más expuesto, pero no obstante la partida se tendría que seguir jugando. Otra posibilidad, C por D4, a este movimiento que no funciona del todo para las negras, si C por D4 lo hacemos así, pues se captura el alfil y podrían cambiarse incluso peones y bueno, pues la partida continuaría, ¿no? Si dama por D7 quedan dos peones aislados, el alfil ha perdido bastante fuerza, también el alfil de casillas blancas, al menos en estas diagonales, y hay bastante igualdad en la posición, ¿no? Y a C4 directamente la dama simplemente se retira a E2 y si hay captura por parte de las blancas, por las negras, por parte de las blancas también. Bueno, con mucha tensión, aquí Madmeyarov decide retirar el alfil a E8 y tras estas jugadas la partida continúa con caballo G5. La amenaza de mate es en H7 o meter el caballo en F7. De ahí quizás que se juegue F5, por un lado, por supuesto, para evitar que la dama pues dé el mate y por otro lado evitar quizás también pues la captura, ya que a estos movimientos Banfores con mucha intención juega a caballo F7. Toca la dama de D8, se decide capturar, pero ¿con qué pieza? ¿Con el alfil o con la torre? Si se captura con el alfil, que es lo más lógico para no perder la calidad, hay igualdad en la posición. Lo vemos muy rápidamente, ya que Madmeyarov no hace esta jugada, ¿no?, de alfil por F7. El tema es que de momento caballo E6 se libra del ataque del peón, ya que toca la dama y gana un tiempo, dama D6, caballo G5, torre F6 y a estas jugadas simplemente torre F1. Si las negras juegan en esta posición C4, alfil por C4, perdiendo la pieza, pero tras ganar o cambiarse damas, mejor dicho, torre por E7, ganando el caballo y como vemos pues hay igualdad de material. Madmeyarov acierta dando la calidad, pero recordando este tema que hay en la posición de captura o incluso C4. Por lo tanto, se sigue con estos movimientos y ahora, y tras caballo por F5, decide jugar C4. Si aquí las piezas negras juegan caballo por F5 directamente, dama por F5, la dama se ha retirado de la doble amenaza y C4 simplemente hay que retirar el alfil y las blancas están mejor. Por lo tanto, tras esta captura en F5, las negras juegan C4 y tras alfil por C4, entregando la pieza, ahora sí caballo por F5. Muy complicado todo, sobre todo de verlo antes de como lo estamos haciendo en la posición. Si ahora por parte de las negras capturan o Madmeyarov directamente, el tema es que el caballo está defendido, pero tras dama por D8 jaque, pues ya no lo está y las blancas nuevamente estarían mejor. Por lo tanto, va acertando en todos sus movimientos, captura en F5 y aquí, pues si dama por F5, peón por, se simplifica mucho la posición y torre contra dos alfiles, hay ventaja para las piezas negras y aquí se decide capturar en A6, ganando al menos un peón. A cambio, la partida continúa con caballo D6, dama F3, caballo E4 sería una posibilidad muy interesante para Madmeyarov, ya que bueno, pues mejora la posición del caballo y aunque se juega alfil D3, pues hay un doble en esta posición y quizás dama E7 para defenderlo. Nunca se podría capturar este peón, ya que la ventaja que tienen las negras la pierden tras alfil por H7 jaque y bueno, pues recuperando la pieza. Dama F3, no obstante, se juega alfil C5, se centraliza el alfil, se toca el alfil y también al punto de A5 junto con la dama. Alfil en D3 y tras torre por A5 se cambian torres, dama por, y aquí tras H4 Banfores entrega un peón que no se puede capturar. No pasa en la partida, pero nuevamente hay tema táctico, alfil por H7 jaque y la dama caería en combate, ¿no? Por lo tanto, Madmeyarov juega H5, ve ese tema y tras G3, caballo E8, bueno, pues un poquito ahí cambiando las posiciones
y tras C4 bueno, pues es el movimiento que Van Foreest no calcula bien, ¿no? Ya que tras esta jugada entrega un peón, el peón de C4 está defendido, pero a cambio da un jaque en H7. La partida no continúa con esta captura, pero el tema es que si hubiese continuado con esta captura hay igualdad en la posición. Tras dama por F7 se ataca al caballo, hay que salvarlo y aquí es donde las blancas recuperan. Madmeyarov va o ha ido un poquito más allá y el tema es que no captura, sino que juega rey F8 clavando sus piezas, y tras alfil G6 simplemente caballo F6. Parece muy fácil, pero lógicamente pues hay mucho cálculo detrás, y tras estos movimientos pues bueno, la diferencia aparte de las dos piezas menores por la torre es que si se retira este peón pues quizás habría igualdad y quitando las damas del tablero. No obstante, todavía en esta posición quizás tendría una oportunidad de Van Foreest de mantener quizás las tablas. Juega torre C1 no siendo el mejor movimiento, y si aquí dama B7 con jaque, rey G8 y dama C8 con nuevo jaque. Es difícil quitarse de todos estos jaques por parte de las piezas blancas, nuevamente dama G7, y si el rey viene a G6, pues los jaques se pueden dar con la dama en B1. En esta posición quizás las tablas se podrían mantener, pero finalmente, bueno, pues decide jugar torre C1 yendo a por el peón de C4, dama C7 no defendiéndolo, pero si torre por C4, alfil por F2 jaque y pierden, bueno, pues la partida las blancas, ¿no? Esto no ocurre, ya que aquí se juega rey G2, ahora sí que este peón está amenazado, simplemente alfil D4, la dama lo defiende, y bueno, pues la idea de Madmeyarov es empezar a empujar el peón, lógicamente. Tras estos movimientos, dama A8, si pensamos en un dama E2, por ejemplo, con doble ataque, directamente C3. Dama 8 se juega, C3 no obstante, y esta es la idea de Van Foreest: jugar dama 2, jaque, rey G6 y de momento colocar la dama en C2. El peón no puede avanzar, pero no por mucho tiempo. El rey se retira a H6, dama D3 y tras dama B7 también las piezas negras dando un jaque, F3 y dama B2 con nuevo jaque. Si te defiendes con la dama, quizás pues ya que está tocada la torre, y si te defiendes con la dama pues quizás hay cambio de damas, y si te defiendes con la torre, pues lo que hace Madmeyarov es jugar dama B1, clavar a la torre, dama F5 y tras estos movimientos alfil E3 ya en la posición. La idea es venir quizás con el alfil a D2, rey H3 retirándose también pues llevando un poquito mejor a la seguridad el rey, pero tras dama D1 en esta posición decide abandonar finalmente, ya que si la torre pues bueno, captura en esta posición, la dama en H1 da mate, el rey no puede escapar, y por seguir una línea o retirar la torre a A2, si dama F1 o H1, la torre se podría poner en H2 o en G2, pero aquí hay un movimiento también más rápido, aunque no es el mejor, para ver rápidamente cómo se simplifica la posición, ¿no? Y sería dama D7. Está clavada la dama y tras los cambios, pues bueno, este peón si se ataca se vuelve a defender, y si quitamos el peón de C3 hay igualdad, a pesar de estas dos piezas menores con torre y peón de más, pero lógicamente este peón es el que da la victoria a Madmeyarov. Por mi parte nada más, vamos a por el próximo. Un saludo y hablamos. Chao.